Hola, cordial saludo, bienvenidos a estos cuentos de la noche, número 80, bien avanzaditos. Muchas historias han pasado por este cuarto, como digo siempre. Un año vamos a completar ya de estas emisiones y gracias a ustedes de verdad por acompañarnos. Hace dos programas presentamos la historia de Teresa, una muchachita recatada, silenciosa, que un día por un accidente le atropelló una bicicleta, se cayó, se golpeó en la cabeza, entró en coma, un coma inexplicable, después despertó y fue descubriendo que hablaba otros idiomas, japonés y otros que le dijo a su jefe que posiblemente hablaba. Leo Rodríguez, miembro de nuestro canal, nos escribió un comentario que de pronto sirve un poco para aclarar todo este misterio del coma y las cosas que pasan. Leito Rodríguez dice así: eso se llama síndrome del idioma extranjero y es común en los casos de golpes en la cabeza. También se presentan casos en los que algunas personas se despiertan siendo genios en física, matemáticas y otras disciplinas. Son casos muy extraños porque son áreas del cerebro que se activan precisamente con un golpe. A veces los dones, como también los llaman, son temporales y otros son permanentes. Pero aún así, no deja de ser algo extremadamente increíble. Síndrome del idioma extranjero. Gracias, Leito, por la aclaración. Muy gentil. Bueno, y vamos con los cuentos. ¿Se acuerdan de los atentados a las Torres Gemelas hace ya muchos años, a comienzos del siglo? De esos atentados surgieron muchas historias que le han dado la vuelta al mundo. Y hay algunos colombianos que fueron testigos de ese momento horroroso en la historia. Un joven colombiano que trabajó conmigo y que se vio afectado por la crisis financiera o económica de finales de los años 90, migró a Estados Unidos y comenzó a trabajar allá. El 11 de septiembre, en las Torres Gemelas, vivió una experiencia muy especial. Salvado en las Torres Gemelas. Ocurrió el 11 de septiembre del año 2001. Herbie, hacía 4 años había migrado de Colombia a Estados Unidos y en ese 2001 trabajaba como limpiavidrios en una compañía especializada en el aseo de rascacielos en la ciudad de Nueva York. Aquel día a las 8 de la mañana, como le habían ordenado, después de un largo viaje en metro llegó a las Torres Gemelas y en los sótanos de la Torre Sur buscó su equipo. Ese día debía limpiar por fuera del gran edificio las ventanas del costado sur. Su trabajo lo hacía junto con un compañero, colgados de una canastilla a unos 400 metros de altura. Ya con el equipo en mano y como su compañero no llegaba, tomó el primer ascensor de servicio y en las diferentes estaciones cambió de ascensor. Esto para llegar a la azotea y allí preparar la canastilla mientras su compañero llegaba. Arriba en el último piso, en una sección de cuartos dedicada a los servicios de limpieza de ventanas, mantenimiento de antenas, aire acondicionado y demás, esperó. Afuera, aunque no soplaba mucho, el viento silbaba suavemente al pegar en el edificio. Entonces, por la fuerza del viento que golpeaba, Herbie supo que aquel iba a ser un día de trabajo sin turbulencia, sin avatares de la canastilla. Como siempre, antes de comenzar su faena sintió algo de miedo, pero ya sabía que al descolgarse dentro de la canastilla, el miedo se iría.
Ya a las 9 su compañero no llegaba. Entonces, de un momento a otro, sin aviso ni advertencia, el edificio a sus pies se bamboleó con fuerza. Y mientras se esforzaba por no caer al suelo, Herbie escuchó un atronador sonido de explosión. Todo se oscureció. Adentro del cuarto donde estaba guarecido, la luz de las lámparas se apagó. Con el edificio a sus pies bamboleándose y vibrando, Herbie pensó que era un terremoto, un temblor de tierra como los que había sentido en su Colombia natal. Entonces pensó, ¡uy! Esta cosa se va a caer. Aterrado por la vibración y el bamboleo, creyendo que de verdad el edificio caería, salió del cuarto y vio la luz del día. Entonces escuchó gran gritería y vio cómo el poco personal que a esa hora había en el piso corría hacia las escaleras de evacuación. Entonces él, sin pensarlo dos veces, pues ya le habían enseñado que en caso de problemas los ascensores no funcionarían, tomó el mismo camino, corrió hacia las escaleras. Avanzando a grandes zancadas y brincando escalones, siguió al personal. Un personal que estaba horrorizado por los sonidos de cosas quebrándose como rocas y los gritos de terror de la demás gente. Herbie descendía precipitadamente. Descendía 104 pisos camino de la salida del gran edificio. La penumbra iluminaba en el interior de las escaleras de evacuación. En su afán, Herbie no supo cuántos pisos descendió, pero luego llegó un momento en que todo se oscureció como una tumba. Entonces percibió un fuerte olor a humo, un fuerte olor a quemado, un fuerte olor a incendio. Al momento, todos los que bajaban pararon. Humo, había humo, mucho humo. Entonces una de las puertas de acceso a las escaleras de emergencia se abrió y todo se iluminó con el color del fuego. Herbie se dio cuenta en ese momento que el edificio que vibraba se estaba quemando. Y allí, aterrado, vio que por la puerta, por entre el fuego, salía una persona en llamas, salía una persona corriendo y dando bufidos. Herbie pensó en devolverse, y esto lo hizo pensando que quizás en la azotea los helicópteros vendrían a rescatarlo. Pero la gente que había delante de él se devolvió, y al hacerlo, en su desespero y terror lo tumbaron al piso. Con el humo, el fuego que asomaba en la puerta y las vibraciones del edificio, Herbie se levantó y al hacerlo se dio cuenta que estaba totalmente desorientado. No sabía que era arriba, abajo, al lado, a derecha o izquierda. Lleno de terror, tanteó las paredes y comenzó a perder el sentido. Entonces sintió que alguien lo agarró de la muñeca de su brazo izquierdo y con gran fuerza lo jaló. Casi a rastras. Por el humo y la falta de oxígeno, Herbie calcula que descendió unos 5 pisos. Entonces, de un momento a otro todo se aclaró y el aire fresco penetró en sus pulmones. Delante de él, y jalándolo de la muñeca, iba un hombre de color vestido de ropa negra. Herbie trató de parar para tomar un resuello, pero la mano jalándolo se lo impidió. Los ruidos y temblores vibratorios de la gran torre en agonía continuaban. Delante de su salvador bajaban corriendo otras personas, y en el camino encontraron a una señora de color vestida de negro toda temblorosa sentada en uno de los escalones. Entonces el hombre de color vestido de negro, tomándola del cuello, la levantó y se la echó en los hombros. Todo lo hizo con una sola mano, pues no soltaba a Herbie. Entonces las escaleras de emergencia sonaron como quebrándose. Herbie y su salvador aceleraron el paso.
bajaban y bajaban y bajaban y no llegaban al primer piso. Un rato después, no supo cuánto, Herbie sintió que el edificio traqueteaba. Era como si se fuera a caer. Entonces, el hombre de color vestido de negro se detuvo y miró hacia arriba. Tocó la pared y luego siguió descendiendo sin soltar a Herbie y a la señora. El tiempo se hizo eterno. Bajando, encontraron unos policías y bomberos que subían, y a uno de ellos, el hombre de color vestido de negro le entregó a la señora en sus hombros. Luego, sin soltarlo, siguió descendiendo. 1 o 2 pisos después, Herbie vio que la luz del sol iluminó en la primera planta. Sintiéndose a salvo, Herbie trató de zafar la mano que lo aprisionaba, pero no pudo. El hombre de color vestido de negro seguía jalándolo. Y corriendo, lo llevó a la calle, y allí, por fin se detuvo. Entonces, volteándose hacia Herbie, lo soltó. Una mirada de ojos azules profundos rodeada de un tinte negro lo sorprendió. Entonces, escuchó una voz femenina que en perfecto español le dijo con tono de mando muy fuerte: «Siga, no pare, corra, váyase de aquí». Y como Herbie dudó, de una palmada muy fuerte lo empujó hacia el exterior, al tiempo que le gritaba: «¡Corra, corra!». En ese momento Herbie escuchó sobre su cabeza un gran ruido. Herbie hizo caso. Corrió por la calle. No paró. Entonces, ya a varias cuadras de la torre sintió un estruendo atronador y al voltear, vio como la torre sur se derrumbaba abatida con quejidos de dolor. Herbie volvió a correr y no paró hasta que el cansancio lo derrumbó. De allí, en medio de una calle, quedó abatido y tirado en el piso. Un momento después, unos bomberos lo atendieron, le pusieron oxígeno y lo embarcaron en una ambulancia. 1 hora después, luego de exámenes, viendo que estaba bien, lo mandaron para la casa. Al llegar a su pequeño dormitorio, al mirarse en el espejo, vio que estaba todo negro. Rostro y ropa se cubrían de hollín. Las manos y la ropa estaban totalmente negras. Ese día, por televisión y luego de bañarse y cambiarse, viendo las noticias, se enteró del atentado. De allí, cansado y agotado, pensando en la mujer grandota de ojos azules que lo había salvado, Herbie se durmió. ¿Quién sería? Queda uno con la intriga. ¿Quién sería esa persona? Pues estaba negra por el hollín, el humo, el polvo y todo lo que pasó. Lo mismo que el protagonista de la historia, pero vio los ojos profundamente azules y los sacó. Los sacó obligado. Él se pregunta todavía cuál es la finalidad de que, o por qué estoy vivo. ¿Por qué me salvó esa señora que no tengo ni idea quién es? Además con una fuerza extraordinaria porque levantó a una señora que estaba sentada en la escalera y con una sola mano se la echó al hombro y lo agarró a él mientras tanto y lo sacó. Historia extraña. Hay varias historias de colombianos que vivieron esa experiencia por allá,
en unos atentados que el mundo no puede olvidar. Bueno, y llegó el momento de la Carmelinita de Los Ángeles. Ay, esas muchachitas están todas tristes. Quedaron todas aburridas con la noticia de que ellas no van a conocer a la Juana Colorada. Quedaron muy tristes con la noticia de que no pueden tener hijos. ¿Cuál es la razón por la que no pueden tener hijos? Todas. ¿Por qué? Ese es prácticamente uno de los misterios que tenemos que aclarar y que hace parte de la marcianita, Pilón, la vikinga y todas esas historias. Juanita la Colorada, Carmelinita de Los Ángeles. Carmelina de Los Ángeles 22. En el episodio anterior, Carmelina se entera de la existencia de la llamada Juana Colorada y al indagar, descubre con tristeza que ni ella ni sus amigas pueden tener hijos. Y entonces le pregunta a Rafaela, la niña indígena que parecía saberlo todo. Continuemos. Durante largo rato, la pequeña cocina de la hacienda se sumió en el silencio, y ante el mutismo de Rafaela, Carmelina volvió a preguntar: Rafaela, ¿y por qué nosotras no podemos tener hijos? Rafaela, la niña indígena, la que parecía saberlo todo, tomando aire se apoyó en la mesa. Y cuando iba a contestar, la costurera apareció en la puerta de la cocina diciendo: «Buenas tardes, señoritas». Las princesas voltearon a mirar y Rafaela aprovechó para salir del aprieto en el que se encontraba y corriendo fue a recibirla. Desilusionadas y malhumoradas, las niñas también salieron de la cocina. A esa hora de aquel día, la alegría en la pequeña hacienda desapareció, y en su lugar quedó la taciturna tristeza de la noticia inesperada. La costurera, extrañada por el silencio de las jovencitas, tomó las medidas de la corpulenta, de la Mavali, la cadena de campana, y luego de recibir la paga adelantada, salió de la casa. Entonces, en la mitad del patio, las niñas rodearon a Rafaela con cara de inquisición, y Carmelina volvió a preguntar: Rafaela, ¿y por qué nosotras no podemos tener hijos? Entonces Rafaela, en actitud de súplica mirando al cielo, gritó: ¡Padre, ayúdeme! Al momento que gritó esto, en el portón se escuchó una voz masculina que dijo: «Sí, hija mía, ¿qué quieres?». Las preciosas volvieron a mirar y vieron al padre, al cura párroco de la iglesia, que sonriendo ingresaba al patio. La Rafaela, mirando nuevamente al cielo, dijo casi gritando: «No, ese padre no». Entonces el sacerdote, el cura párroco, llegando, saludó cortésmente y con venia: «Buenas tardes, señoritas. Escuché que me llamaban. ¿En qué las puedo ayudar?». Detrás del cura, con cara de tímido, venía el jayanazo, el sacristán grandote. Carmelina, Gabriela y la morena pusieron cara de desilusión. Y la nipona sonrió al ver que el jayán había llegado. «Buenas tardes, señor cura. Bienvenido», dijeron todas en coro, menos la grandota, la Mavali, la que no sabía la historia del curita. Luego de venias y sonrisitas,
Rafaela, feliz porque se había salvado de explicar lo que no tenía que explicar, tomó la mano del señor cura y lo llevó al cultivo de trigo diciendo: «Siquiera vino, padre, siquiera vino para que hablemos de lo de la cosecha de trigo». El curita, sin sospechar nada, contestó: «Ay, menos mal, yo venía a eso. Venía a que ustedes me contaran cómo voy a cumplir la penitencia que me ordenó el señor arzobispo». Rafaela, complacida, y el curita fueron seguidos por Carmelina, Gabriela y Mabali. La nipona se quedó y cuando ya estuvo como solita, comenzó a girar en torno al jayán. El sacristán, que todo tímido permanecía con la cara agachada. La japonesa preguntó: «¿Entonces qué? ¿Ya no soy tu chiquitita?». El sacristán no respondió y los cachetes se le ruborizaron. La japonesa, en secreto, arrimándose, le preguntó: «¿Quieres un traguito?». El jayán, al escuchar la palabra traguito, abrió los ojos y solo agitó la cabeza confirmando que sí. Entonces la nipona, tomándolo de la mano, lo llevó detrás del horno de pan. La Carmelina, la Gabriela y la morenaza no se dieron cuenta del escape de la japonesa. Detrás del horno, entre un montón de leña donde la tenía escondida, la nipona destapó una gran garrafa de barro con tapa y, abriéndola con un vaso hecho de totumo, lo metió, lo llenó y luego le ofreció al jayán. El jayán bebió todo el vaso de totumo. Después de tomarlo, se relamió los labios complacido por el sabor azucarado de la bebida. Luego, eructando sin recato, lo devolvió a la nipona, quien hizo lo mismo. Se sirvió, tomó y se relamió. Luego la japonesita dijo: «Aún no está completo, pero igual sirve para beber. Venga, venga, amigo, tómese otro». En el trigal, media hora estuvo el curita escuchando las explicaciones de Rafaela y Carmelina. La grandota morenaza no entendía mucho, pero escuchaba. Luego de explicaciones en el cultivo, Rafaela, seguida por sus compañeras, llevó al cura con dirección al horno. Y esto lo hizo a fin de mostrarle el pequeño molino manual con el que debía machacar el trigo. Llegando, todos escucharon risas escondidas detrás del horno de hacer pan, y entonces con curiosidad fueron a ver el porqué de esos sonidos. Al aparecer detrás del cubilote o el horno, vieron al jayán abrazando a la Yoshi harto mucho, al tiempo que bebía un trago. Entonces el curita horrorizado gritó: «¡Narciso de los Ángeles Romero! ¿Qué está haciendo?». El jayán, que así se llamaba, sabiendo que el cura solo lo llamaba por su nombre completo cuando lo regañaba, sentado en el piso con su chiquita abrazada, levantó la mirada y contestó con tono de felicidad y reproche: «Mire, padre Humberto de las Huertas, a mí no me grite». El curita, al escuchar la respuesta grosera del jayán, se puso colorado, y de 3 pasos fue y agarró al jayán de una oreja y lo levantó. Luego se lo llevó camino de la salida de la pequeña hacienda diciendo: «Con perdón, señoritas, mañana vengo». En ese momento, la japonesita, la Yoshi harto mucho, como embriagada de felicidad, viendo que se llevaban a su compañero el jayán, levantó una mano con dirección al cura, y entonces Carmelina de un salto fue y le bajó la mano. Gabriela y Rafaela fueron a ayudar. La japonesita decía sonriendo: «Déjenme que yo sí le doy su susto al curita». El curita, que ya salía por el portón, en ese momento sintió que la espalda se le calentaba mucho, y extrañado volvió a mirar.
La japonesita, rebosando de felicidad, brincaba y danzaba, y la morenaza Mavali, viendo que no se calmaba, fue y la alzó entre sus brazos como si fuera un bebé. Luego, cargándola en arrullo y por indicación de Rafaela, la llevó a la cocina y la descargó en una butaca. Entonces, Rafaela, con un vaso de agua en la mano, se lo ofreció a la nipona diciéndole: «Toma, toma, bebe, es sake». La japonesa abrió los ojos y bebió. Los efectos felices pasaron casi de inmediato, y después de saborearse con la mueca de guácala, levantó la cabeza y dijo: «Rafaela, nuevamente me diste agua». En eso, Carmelina y Gabriela entraron a la cocina cargando a 4 manos una gran garrafa de barro y la colocaron en el piso. Entonces, la morenaza, acercándose, metió un dedo en la olla y sacándolo mojado lo probó. Luego dijo: «Esto es como agua dulce». Carmelina y Gabriela, con las manos en la cintura, al tiempo que movían uno de sus pies como zapateando en actitud de regaño, quedaron mirando serias a la japonesa. La japonesa, con cara de regañada, únicamente atinó a decir: «Es que con esta sed». La morenaza Mavali soltó la carcajada y, tomando un tazón de barro de la mesa, lo metió en la olla, lo sacó servido y bebió su contenido. Luego de probarlo, exclamó: «¡Uy, qué cosa tan rica!». Y entonces, mirando a la nipona, le dijo: «Enana, me tienes que dar la receta». La japonesa le sonrió a su nueva amiga. Gabriela, con curiosidad, viendo la cara de complacida de Mavali, también bebió e igualmente se admiró. Luego sirvió otro vaso, le ofreció a Carmelina y ésta, aunque renuente, probó el transparente líquido. Rafaela, intrigada, tomó un vaso, lo llenó y sacándolo lo olió varias veces. Luego bebió y, haciendo un buche, lo cató. Luego lo pasó y entonces dijo: «Esto no es licor». Carmelina, Gabriela y la Mavali Caderas de Campana se sorprendieron. Luego de probado, volviéndose con cara seria, la Rafaelita, la niña indígena que parecía saberlo todo, le preguntó a la nipona: «Señorita, ¿usted dónde aprendió a hacer esto?». La japonesa dijo con cara de «yo no fui». «Yo no sé, no tengo idea. Yo solo lo hice porque tenía mucha sed». Carmelina, aún más extrañada de lo que estaba, preguntó: «Rafaela, ¿esto qué es?». Y Rafaela, con cara de muy pero muy preocupada, dijo: «Destellos». Gabriela preguntó: «¿Destellos? ¿Y eso qué es?». Rafaela respondió: «La ambrosía de los ángeles». Gabriela, Carmelina y Mavali, creyendo que Rafaela las estaba tomando del pelo, se rieron. Y la morenaza opinó: «A mí no me importa si es de Los Ángeles o no, está muy rica». Nota aclaratoria: ambrosía. En la mitología griega, la ambrosía era una sustancia asociada a los dioses, y literalmente ambrosía significa inmortalidad. Wikipedia. Sigamos. Luego de varias pruebas y traguitos, Rafaela, viendo la oportunidad de olvidar las tristezas pasadas y las preguntas que no podía responder, le ofreció a sus compañeras, y entonces cada una bebió su vaso de destellos.
menos la japonesa. A ella no la dejaron. Sentadas alrededor de la rústica mesa de cocina, durante más de 3 horas las niñas hablaron de lo humano y lo divino. Rieron y se exaltaron con gran tranquilidad interior. Hablaban de ellas, del pasado, del presente, del futuro, de ilusiones. Hablaban y hablaban. Y en la mesita de la cocina todo era alegría y felicidad. En medio de la charla, Can, el perro negro, llegó y se paró frente a la olla. Y allí estuvo olfateando con gran insistencia. Rafaelita, entendiendo, tomando un plato hondo, le sirvió. Can bebió complacido, batiendo la cola alegremente. Al llegar la oscuridad de la noche, felices y ya cansadas por la garladera, fueron a dormir. Y al igual que la noche anterior, se acomodaron. 3 en las camas apiladas en el pequeño cuarto y 2 flotando en el aire. Carmelinita de Los Ángeles cerró los ojos y por un rato pensó complacida en la charla que había tenido con sus amigas. Luego, en la oscuridad, abrió los ojos y quedó sentada en la cama. Entonces gritó: «¡Rafaela! ¿Y entonces por qué nosotras no podemos tener hijos?» Rafaela, flotando en el aire, entornó los ojos como pensando y dijo: «¡Ay, otra vez!». Luego prendió la luz en una de sus manos y, acostada en el aire, se giró boca abajo y, mirando desde lo alto a Carmelina, Rafaela y Mavali sentadas en la cama, contestó poniendo cara de valiente: «Miren, ¿saben qué? Yo no les puedo contestar su pregunta. No tengo permiso. Así es de que no me pregunten más y duérmanse ya». Acto seguido, apagó la luz en una de sus manos y el cuarto se sumió en la oscuridad. En la casa cural de Sopó, el sacerdote, que por el frío nocturno siempre dormía con pijama larga de algodón, medias de lana, suétercito también de lana y gorrito, esa noche casi duerme en pelota. Un extraño y placentero calor que no era fiebre lo invadía. Entonces, sin arroparse con su media docena de cobijas, recordó la escena cuando salía de la pequeña hacienda cargando de una oreja al jayán. Recordó que al volver a mirar, la japonesa le estaba apuntando con una mano. Entonces el curita pensó: «¡Qué cosa tan extraña!». Y así, el curita calenturiento se durmió. Este cuento continuará. Destellos no es un licor, es la bebida de Los Ángeles. Alguien me decía alguna vez, cuando yo estaba en el seminario, hace muchos años, me decía que Los Ángeles no son lo que pensamos, que Los Ángeles son más humanos quizás que nosotros. Tienen sentimientos, pasan trabajo, se esfuerzan, luchan. Los Ángeles son una buena compañía. Y me contaban también después, años después, que la bebida de Los Ángeles recibe el nombre de destellos. Y la japonesita descubrió, por pura iniciativa, o tal vez por intuición, o tal vez por recuerdos, cómo se hacía la bebida de los destellos. Muy amables por su atención, muchas gracias. Feliz noche, que descansen y cuídense mucho. Gracias.